Bueno, y ahora sí comenzamos con el desarrollo de la información. Repasábamos los títulos y decíamos que el tema del día estaba relacionado con la llegada de los primeros mandatarios que van a ser parte de la cumbre del G20. Y para ahondar un poco en lo que significa la cumbre, tenemos a Germán Moyano, secretario de la Secretaría de Investigación Internacionales y de Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, que nos va a dar esos detalles que por ahí nosotros queremos tener o saber e ir un poco más allá de lo que significa esta cumbre del G20. Germán, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Es si realmente es positivo una cumbre del G20, porque ahora la sede es Argentina, pero las cumbres se han realizado también en otras partes del mundo. Bueno, es una buena pregunta. Esperemos que sí. No es algo que vamos a saber ahora. Lo cierto es que Argentina hoy está en la primera plana de la discusión política y económica a nivel global. Y tiene un rol significativo en relación a su capacidad para influir en una agenda de temas. Claro. La pregunta si esto va a ser provechoso para Argentina es algo que tenemos que responder en los próximos años para ver si los acuerdos que Argentina lleve adelante realmente pueden servirle para su desarrollo económico y social, finalmente, que es el objetivo que tiene este gobierno. Bueno, y la otra pregunta está relacionada por qué se hace en Argentina, ¿no? Porque cuando uno ve a quienes arribaron, quienes componen el G20, uno dice, ¿y por qué Argentina está en este grupo selecto, ¿no? De primeros mandatarios y al mismo tiempo de países que pertenecen al primer mundo? El G20 es un grupo de países que concentra el 80% del Producto Bruto Mundial. En términos de la población creo que anda por ahí, en términos de intercambios económicos y comerciales son más o menos el 75%. Argentina es una buena pregunta. Tal vez Argentina sea el último país que entra aquí. Y entonces hay algunas versiones, por ejemplo, que dicen que Argentina puede estar ahí por la relación que ha tenido en el sistema financiero internacional en el mundo. Visiones un poco más críticas de su participación o más antiglobalistas. Lo cierto es que hoy Argentina es un país relevante. Tiene un índice de desarrollo humano bastante elevado y en la geopolítica global Argentina tiene un rol importante en una región que ha tenido experiencias populistas recientes y que van un poco en contra de lo que muchos países o potencias occidentales prefieren en términos del desarrollo político regional. Yo creo que Argentina es una participación interesante, insisto, en relación a su capacidad para influir en la agenda. No es que el resto de los países esté esperando la atención de Argentina o la opinión de Argentina en un tema en particular. Lo real es que es un foro que llega en un año que no es muy bueno para el multilateralismo. En un año en el que Trump, por ejemplo, bueno, ha iniciado una guerra comercial con China y bueno, ya sabemos lo que sucedió en Brasil, lo que está sucediendo en Rusia, lo que sucede en Inglaterra con el Brexit. Es decir, Argentina tiene una relación muy estrecha, una cultura política, de política exterior muy vinculada con el multilateralismo, es decir, tratar de alcanzar consensos en el mundo que estén asociados con un acuerdo entre partes, entre varias partes. Y la realidad es que hoy en el mundo las relaciones internacionales están siendo gobernadas por países que toman decisiones unilaterales. Claro. Así que bueno, es una experiencia interesante que Argentina tenga esa posibilidad de influir en la agenda en un año no muy bueno para los acuerdos globales. Bueno, y uno supone, después de obviamente lo que conoce y de lo cual uno se va enterando en esto del G20, en las reuniones previas, por ejemplo, cuáles son los objetivos que se puede haber trazado el gobierno argentino para sacar provecho de esta cumbre. Bueno, se sabe que era la reunión bilateral que puede tener con el primer mandatario de Francia puede ser fundamental pensando en posibles acuerdos del Mercosur con la Comunidad Europea. Sin duda es fundamental. Te voy a invitar, Germán, a que veamos parte de las palabras que decía hoy el presidente Mauricio Macri relacionados con este tema. ¿Te parece? Sí. Veamos. Continúa una visita que yo hice a principio de año a París y no hace más que reforzar esta relación privilegiada que tienen Argentina y Francia desde hace mucho, mucho tiempo. Hoy mantuvimos una muy buena reunión
ratificando nuestra vocación de seguir trabajando juntos, donde también ambos ratificamos nuestro fuerte compromiso con la Agenda Verde, en el marco de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Cumplido muy bien la hoja de ruta del 2016 y hoy nos hemos comprometido a seguir haciendo cosas en conjunto en el campo del espacio, de la tecnología, de la digitalización, de la cultura, por supuesto, que siempre hemos tenido un intercambio muy fuerte, que queremos que en vez de hacerlo en el 2023, lo hagamos en el 2022. Y la verdad que nos sentimos muy contentos de poder seguir trabajando juntos. Y también un párrafo para el Mercosur y Unión Europea. Nosotros creemos que por afinidad cultural, política, por historia, es un acuerdo que tiene que salir adelante. Lleva muchos años de retraso, más de 20 que venimos conversando. Hoy estamos muchísimo más cerca y esperamos que tanto el presidente Macron como yo, desde cada uno de nuestro lugar, podamos dar un empuje final para que esto efectivamente se dé. Bueno, ahí veíamos un fragmento del discurso del presidente Mauricio Macri, que estaba acompañado por Macron, el presidente de Francia. Y hablando de esto, que todavía no se ha logrado acordar, hablamos de la posibilidad de, y valga la redundancia, un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, y sobre todo decimos que es importante la presencia del líder francés porque era uno de los que se resistía de alguna manera a esto porque tiene una política proteccionista para los productos de su país y de Europa en general. Definitivamente, y yo creo que si lo enfocamos más de cerca se sigue resistiendo, y esa va a ser una posición que Francia no va a cambiar. Y yo estoy dentro del grupo de los analistas que son muy escépticos en relación a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y sobre todo en este contexto, un contexto donde Argentina ahora tiene que negociar este acuerdo con un nuevo socio político, un nuevo socio que no tiene las mismas preferencias que tenía el anterior, o por lo menos la misma identidad política. Y la realidad es que Francia tiene una resistencia histórica porque tiene una agricultura muy fuerte. Y es parte también de esto que hablaba recién, ¿no? Estamos viviendo un mundo que se está cerrando. Se está cerrando desde lo comercial y eso a Argentina no lo va a beneficiar mucho porque Argentina está apostando justamente a lo contrario, ¿sí? A recibir inversiones extranjeras, a recibir apoyo exterior, a la apertura de mercados. Y en realidad en esa apertura los países se benefician cuando empiezan a explotar sus ventajas competitivas. Y en el caso de Argentina es la producción de alimentos con valor agregado. Ahora, ¿quién nos va a comprar esos alimentos? Bueno, tal vez haya que diversificar un poco la política comercial en ese sentido y empezar a explorar otras oportunidades. En el caso de la Unión Europea yo creo que va a haber que esperar un poco para tener noticias optimistas o alentadoras en relación a ese tema. Aquellos que esperaban hacer algún anuncio después de esta cumbre se van a tener que quedar con las ganas, entonces. Imposible, sí. No hay ninguna posibilidad. Esto es algo que se viene discutiendo hace bastante y que no se quiere dar por cerrado. En ese sentido, Angela Merkel sí era una socia. Digo, porque pronto va a abandonar su posición y va a haber que esperar cuál es la posición de Alemania. Claro. En el futuro, pero en la medida en que Francia se resista, un acuerdo comercial con la Unión Europea parece lejano. Bueno, y hay, digamos, otras preguntas que te queríamos hacer, porque, bueno, esto que está sucediendo en estos días y que va a suceder en las próximas horas, porque mañana se vienen las reuniones importantes, hoy arribaban los primeros mandatarios que son parte de la cumbre, tiene, digamos, antecedentes, porque esto se generaba en diciembre del año pasado con las reuniones que se llevaban a 11 ciudades distintas en el país, más de 80 reuniones donde hubo trabajos que se realizaron justamente con distintos representantes de los gobiernos. En Mendoza se habló de educación, del trabajo del futuro, de cómo que debe educar a los trabajadores del futuro, pero también se habló de medio ambiente, de agricultura, y uno supone que obviamente esas reuniones a través de los documentos finales van a ser el aporte de esta reunión cumbre. La pregunta que nos hacemos es, ¿realmente es positivo el documento que se firma finalmente en la cumbre del G20, en esta y en las anteriores? Digo, ¿ha sido productivo? ¿Se ha volcado a la finalidad concreta que tiene? Hay dos aclaraciones que hay que hacer. Las reuniones preliminares que se han hecho, hay muchas que son de organizaciones de la sociedad civil y que no forman parte directa del G20. En el caso de Mendoza sí hubo una reunión formal relacionada con el tema de educación
Y ahí se discuten, en realidad los foros son más interesantes en relación a la discusión que se brinda y no tanto a los resultados. ¿Sí? Los resultados de estos foros, es decir, qué es lo que vamos a esperar y que será una gran victoria de Macri, en definitiva, son las declaraciones. ¿Sí? Lo que se espera al final, el sábado concretamente, es una declaración. Y esa declaración tiene que ser lo suficientemente general como para que pueda aceptar la firma de todos los presidentes, con posiciones muy distintas, como hemos visto. Entonces, el año pasado, por ejemplo, Trump, sobre el final de la cumbre, decidió no suscribir la declaración que se había acordado. Tenía un contenido ahí asociado con el cambio climático, en el cual él no estaba de acuerdo. Digo él porque no es la posición de Estados Unidos. Y van a volver a hablar de ese tema, ¿no? Van a volver a hablar. Argentina ha intentado evitar que se hable frontalmente del tema cambio climático porque sabe perfectamente que es un tema espinoso y el objetivo de Argentina es que esta cumbre alcance algunos acuerdos. Cambio climático está dentro de esos temas espinosos. Por supuesto que Francia es uno de los principales promotores y Argentina ha sido hábil en ese sentido para jugar muy bien y ser amigo de todos y para luego conseguir los apoyos que necesita, fundamentalmente en temas financieros. Pero esa declaración, la mayoría de los analistas no están esperando una declaración con un contenido muy conclusivo y están mucho más expectantes de las reuniones bilaterales que puedan arrojar estas reuniones. Porque de ahí se irán a lograr algunos acuerdos que obviamente son ventajosos para quienes lo logren, ¿no? Seguro. Y en realidad cuando hablas de acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China, estás hablando de la economía global. Claro. Vos sabés que Estados Unidos y China han iniciado una guerra comercial que ha impactado negativamente en muchísimas economías emergentes, incluida la Argentina. Y ese es uno de los temas que te diría que es el gran tema. La reunión con Xi Jinping es el momento más esperado de la cumbre y donde se esperan mayores resultados. Bueno, Germán, muchísimas gracias por acercarte al estudio, por venir estos minutos a compartir algunos datos relacionados con la cumbre del G20, sobre todo porque uno dice es tan importante y ve todo lo que se genera alrededor de la cumbre, bueno, y supone que es sumamente productivo, y bueno, queríamos hacer algunas consultas sobre el tema. Encantado. Muchas gracias. Germán Moyano estuvo con nosotros desde la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo.